Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a dos agujas esta blusa para dama con cuello ojal. Es muy sencilla de tejer y escogí esta puntada calada que luce mucho como un encaje para poner en la parte superior. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en tres tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Las instrucciones de estas tres tallas aparecerán en su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, verán que en la parte superior aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas tallas. Yo mientras aquí la iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección de la blusa son lana en grosor 1 o súper fino. La cantidad que se necesita para cada talla está apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 3,5 milímetros y una aguja de gancho de 3 milímetros, una aguja lanera y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer esta hermosa blusa. Así que si están listos, vamos a empezar. Para empezar a tejer la blusa vamos a utilizar las agujas de 3,5 milímetros. Yo cuando tejo con agujas tan delgadas y con hilo tan delgado, tan fino, acostumbro utilizar, en este caso voy a utilizar un par de agujas de 2 milímetros, y lo que hago es ponerlas juntas y aquí monto mis puntos para después, ya montados, sacar una aguja y que sea fácil tejer la primera vuelta. Eso es opcional. Si gustan hacerlo, está muy bien. Si no, directamente con su aguja de 3,5 milímetros vamos a montar 117 puntos. Cada quien puede montar los puntos como guste, como sepa. Yo los monto de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Primero, para saber de qué largo tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material, lo que hago es enrollar el hilo en la aguja tantas veces como puntos necesite. Así que si necesito 117 puntos, voy a enrollar la lana o el hilo en la aguja 117 veces. 15, 16 y 117 vueltas. Ahora ya sé que este es el largo que tiene que tener la hebra que voy a utilizar para montar los puntos. Entonces, simplemente lo saco de la aguja y voy a empezar a montar. Voy a montar poniendo las agujas juntas. Y yo monto los puntos de la siguiente manera: con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que va hacia la madeja, hago un aro. Ese aro lo introduzco por las agujas, doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, luego saco el aro de las agujas y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez, hago un aro, doy lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco y tiro, y aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 117 puntos. Ahora que ya montamos los 117 puntos, lo que vamos a hacer es sacar una de las dos agujas. Y entonces lo que conseguimos es que los puntos nos queden muy flojitos y sea muy fácil tejer la primera vuelta, que de otra manera sería un poquito más complicado por el hecho de que es muy delgadito el hilo. Entonces ahora sí, ya tomo mi aguja de 3,5 milímetros y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer un borde inferior en punto elástico 1,1. Tenemos un punto de orilla de cada lado de la labor. El primer punto siempre lo vamos a pasar simplemente de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, salvo esta primera vuelta. Aquí sí lo vamos a tejer de derecho, después ya no. Y ahora sí empezamos con nuestro elástico 1,1, que consiste en tejer un punto de derecho y después un punto de revés. Y repetimos toda la vuelta este patrón: un derecho, un revés, un derecho y un revés.
Y así terminamos la vuelta. Un punto de revés, un punto de derecho y el último punto nos toca de revés. Siempre lo vamos a tejer de revés y si se puede retorcido, es decir, metemos la aguja por detrás y damos la lazada para que se nos vaya quedando un borde muy parejito. Ahora lo que hacemos es cambiar la aguja que utilizamos para montar los puntos y tomamos nuestra otra aguja de 3,5 milímetros. Y para tejer la vuelta número 2 en el elástico 1,1 es muy sencillo. Aquí sí ya el primer punto, si se fijan, lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha, no lo tejemos. Y ahora empezamos a tejer los puntos como se presenten. Tengo revés, entonces lo tejo de revés. Ahora tengo derecho, lo tengo que tejer de derecho. Revés, de revés y derecho, de derecho. Y así vamos a continuar tejiendo en elástico 1,1 hasta que completemos 10 vueltas en total. Esto más o menos serán 3 centímetros. Una vez que tejimos el borde en elástico 1,1, que son aproximadamente 3 centímetros, vamos a empezar a tejer ahora ya en punto jersey. El punto jersey consiste en tejer cuando vamos por el lado derecho de la labor. Este es el derecho, donde tengo esta hebra. Tejemos todos los puntos de derecho. El primero es punto de orilla, así que siempre lo voy a deslizar sin tejer y todos los demás puntos los voy a tejer de derecho. Terminamos la vuelta, el último punto, acuérdense que lo tejemos siempre de revés, retorcido. Y ahora cuando vamos por el revés de la labor, simplemente tejemos todos los puntos. El primero lo deslizamos de derecho porque es punto de orilla y todos los demás los tejemos de revés. Ese es el punto jersey. Tejemos así toda esta vuelta. Terminamos la vuelta por el revés de la labor. Y ahora vamos a continuar repitiendo constantemente una vuelta de derecho y una vuelta de revés hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 30 centímetros. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Una vez que llegamos a los 30 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, entonces ahora vamos a hacer dos vueltas de aumento. Una será para el lado derecho y otra será por el lado del revés. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a agregar 30 puntos, que serán lo que forme la manga, y los vamos a agregar de la siguiente manera. Meto la aguja en el primer punto, doy una lazada, saco ese punto que acabo de crear y lo vuelvo a poner en la aguja izquierda. Otra vez, doy una lazada, saco un punto y lo pongo en la aguja izquierda. Lazada, saco el punto y lo pongo en la aguja izquierda. De esta manera voy agregando puntos. Vamos a continuar así hasta que agreguemos 30 puntos. Y 30. Muy bien. Ahora que ya aumentamos esos 30 puntos, vamos a tejer toda la vuelta, todos los puntos. Seguimos tejiendo en punto jersey, todos de derecho. El primer punto pasa a ser punto de orilla. Después ya no lo vamos a tejer, pero como es su primera vuelta, lo tenemos que tejer de derecho. Y continuamos así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta por el lado derecho de la labor. Y ahora, al empezar la vuelta por el lado del revés, así como aquí aumentamos 30 puntos, vamos a hacer lo mismo de este lado. Pero como vamos por el revés de la labor y tenemos que tejer los puntos de revés, los vamos a montar de revés también. Entonces, yo tomo el primer punto, tejo, saco y lo pongo en la aguja izquierda.
Otra vez doy una lazada, saco un punto y lo pongo en la aguja izquierda. No lo saco de la aguja para que me sea fácil hacer la lazada siguiente, sacar y poner en la aguja izquierda. Lazada, saco y pongo en la aguja. Jalo si quieren para acá esta hebrita para que no nos estorbe y montamos el punto a la aguja izquierda. Lazada, saco y lo paso a la aguja izquierda. Y así hasta tener 30 puntos nuevos montados. Y 30 puntos. Muy bien. En total, en este momento en la aguja tenemos 177 puntos porque agregamos 60, 30 de cada lado. Entonces 117 más 60, tenemos 177 puntos. Ahora vamos a tejer esta vuelta que es por el lado revés de la labor. Tejemos todos los puntos de revés. El primer punto que pasa a ser punto de orilla, en esta ocasión lo vamos a tejer de derecho. Después ya no lo vamos a tejer, acuérdense, solo se desliza. Y todos los demás puntos los vamos a tejer de revés porque vamos por el revés de la labor. Muy bien, y terminamos esta vuelta, el último punto de orilla, ya saben, de revés retorcido. Terminamos entonces las dos vueltas de aumento. Ahora sí, vamos a empezar a tejer ya con la puntada. Esta puntada que le vamos a poner en la parte superior a la blusa es una puntada muy sencilla, consta de 7 vueltas que se van a repetir constantemente. Forma un encaje o una celosía muy bonito, muy interesante y van a ver que es muy sencilla, se las voy a explicar. Aquí tengo el diagrama de la puntada, es muy sencilla, solamente tiene 7 vueltas que se van a repetir constantemente. Aquí en la revista de donde yo la saqué se llama puntada Olas del Sena. El número de puntos tiene que ser un múltiplo de 6 más 1 más 2 puntos de orilla. Cabe aclarar que aquí en el diagrama no incluí los puntos de orilla, solo están los 6 del motivo más el 1 que nos pide. Esto es la repetición del motivo, no se preocupen. El motivo lo puse entre una línea roja para que se note muy bien cuál es. Vamos a ir tejiendo vuelta por vuelta y les voy a explicar lo que significa cada uno de los símbolos que vamos a ir encontrando en el diagrama. Entonces vamos a empezar en la vuelta 1. Recuerden que aquí no están incluidos los puntos de orilla, entonces yo deslizo mi punto de orilla. Ahora sí empezamos con un punto de derecho. La línea vertical quiere decir que vamos a tejer un punto de derecho. Cada línea es un punto. Después me pide una lazada. Este signo, esta U, quiere decir que vamos a hacer una lazada. ¿Cómo la hago para los que no sepan? Pues simplemente yo tengo el hilo atrás de la aguja, lo voy a pasar para adelante, por arriba de la aguja. Después de la lazada viene un triángulo invertido. Quiere decir que voy a tejer dos puntos juntos cruzados al derecho. Es muy sencillo. Los puntos juntos normalmente los tomaría así por delante de la aguja, pero como me dice que son cruzados, tengo que tomarlos por detrás. Entro y tomo las patitas de atrás de dos puntos, doy mi lazada y ya los tejí. Ahí están los dos puntos juntos cruzados de derecho. Ahora me dice que teja otra vez un derecho. Llego a este signo que quiere decir que teja dos puntos juntos de derecho, entonces los tomo normales por delante, tomo dos puntos juntos y los tejo. Después de ellos me pide otra vez una lazada, entonces otra vez paso el hilo de atrás que está por delante, por arriba de la aguja, y luego me dice que teja un punto de derecho. Ahí está. Ya terminé con los 6 puntos que forman el motivo. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues muy fácil. Me regreso otra vez al punto 1 del motivo. No a este 1, este es el 1 que me pide extra.
al 1 del motivo y hago una lazada, 2 puntos juntos cruzados al derecho, un derecho, 2 puntos juntos de derecho, una lazada y un derecho. Y nuevamente llegué al sexto punto del motivo y vuelvo a repetir. Lazada, 2 juntos cruzados de derecho, un derecho, 2 juntos de derecho, una lazada y un derecho. Llegué al sexto punto y nuevamente voy a repetir. Y así vamos a repetir constantemente estos 6 puntos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Voy aquí, 2 juntos, lazada, un derecho y como ya voy a terminar, simplemente sigo y debo de terminar aquí con este punto. Es lazada, 2 juntos cruzados, tejo, ahora un punto de derecho, 2 juntos, lazada y un derecho. Y ya terminamos. El punto que nos queda en la aguja izquierda es el punto de orilla que tejemos como siempre de revés retorcido. Y terminamos la primera vuelta. Ahora, la segunda y todas las vueltas pares, es decir, la 2, la 4 y la 6, las vamos a tejer todos los puntos de revés, incluyendo las lazadas. Entonces, el primer punto, bueno, es la excepción, lo deslizamos como siempre de la aguja izquierda a la derecha y ahora tejimos todos los puntos de revés. Revés, aquí tengo una lazada de la vuelta anterior, pues la tejo de revés y el que sigue y el que sigue y todos, absolutamente todos los puntos los vamos a tejer de revés. Esta es la vuelta número 2. Terminamos esta vuelta por el revés de la labor, la vuelta número 2. Último punto de orilla de revés retorcido. Muy bien, y ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 3. Esta vuelta es muy sencilla, pasamos nuestros puntos de orilla y después nos pide un punto de derecho, lo tejemos, un derecho. Luego nos pide una lazada, ya saben, pasamos la hebra. Luego otra vez un derecho. Y ahora 3 puntos juntos de derecho, eso quiere decir esto, 3 puntos juntos de derecho. Entonces tomo 3 puntos, los tejo de derecho y ya está. Ahora un derecho, una lazada y un derecho. Un derecho, una lazada y un derecho. Y ya terminé los 6 puntos del motivo. Me regreso nuevamente y me pide una lazada y un derecho. Y después los 3 puntos juntos de derecho y luego un derecho, una lazada y un derecho. Y terminamos el motivo, nos regresamos al primer punto del motivo y es lazada, derecho, 3 puntos juntos de derecho, un derecho, lazada, derecho y regresaríamos al punto 1 y así continuamos repitiendo toda la vuelta estos 6 puntos. Y aquí 3 juntos, derecho, lazada, derecho y continúo porque ya voy a acabar, lazada, derecho, 3 juntos y después derecho, lazada y derecho.
Y con eso terminamos la vuelta. Solo nos queda en la aguja izquierda el punto de orilla, que lo tejemos de revés retorcido. Listo, esa fue la vuelta número 3. Ahora hacemos la vuelta número 4, que es igual que la 2. Acuérdense, todas las pares tejemos todos los puntos de revés. Deslizamos el primero y empezamos a tejer todos los puntos de revés. Y terminamos la vuelta número 4 por el revés de la labor. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5. Empezamos deslizando nuestro punto de orilla y después nos pide un punto de derecho. Y luego del punto de derecho ya empezamos en los puntos del motivo, empezamos con 2 puntos juntos de derecho y luego una lazada, un derecho y una lazada. Y luego siguen los 2 puntos juntos cruzados de derecho. Los tomamos, ya saben, por detrás y tejemos. Y después un derecho. Y ya terminamos el motivo. Volvemos a empezar. 2 puntos juntos de derecho, lazada, derecho, lazada y 2 puntos juntos cruzados de derecho y terminamos con un derecho el motivo. Y volvemos a repetir y repetimos constantemente los 6 puntos hasta terminar la vuelta. Aquí vamos. 2 juntos cruzados. Un derecho. Ahora 2 juntos de derecho. Lazada, derecho, lazada. 2 juntos cruzados. Y terminamos con un punto de derecho. Y nos queda el punto de orilla que tejemos de revés retorcido. Y esa fue la vuelta número 5. Hacemos la vuelta número 6 por el revés de la labor, tejiendo todos los puntos de revés, incluyendo las lazadas. Y terminamos con la vuelta número 6 por el lado revés de la labor. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 7 de la puntada, muy sencilla, es muy parecida a la vuelta número 3. Lo único es que nuevamente movemos el motivo del lugar. Empezamos deslizando nuestro punto de orilla y ahora nos pide 2 puntos juntos de derecho para empezar. Entonces tejemos esos 2 puntos juntos. Si no los puedo tomar, los abro un poco y ya los tomo. 2 puntos juntos. Y ahora empezamos con el motivo. Derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Entonces, un derecho, lazada, derecho, lazada y derecho. Y después me pide 3 puntos juntos de derecho. Tejo los 3 puntos juntos y me regreso nuevamente al punto número 1, que es derecho, lazada y derecho. Y 3 puntos juntos de derecho. Y así continuamos repitiendo estos 6 puntos constantemente. Derecho, lazada, derecho y 3 puntos juntos de derecho. Y esa es toda la vuelta número 7. Vamos a continuar repitiendo. Aquí voy, acabo de hacer los 3 puntos juntos de derecho y ahora voy a hacer el final de la vuelta, que es un derecho, lazada, derecho, lazada, derecho y termino con 2 puntos juntos cruzados
de derecho, así que los tomo por detrás, los tejo y tejo el último punto, que es punto de orilla de revés retorcido. Y terminamos la vuelta número 7. Hacemos ahora la vuelta número 8 por el lado revés de la labor, ya saben, todos los puntos de revés, inclusive las lazadas. Y terminamos la vuelta número 8 por el revés de la labor. Lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo, repitiendo constantemente de la vuelta 1 a la 8 y otra vez de la 1 a la 8 y así constantemente hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 50 centímetros. Cuando lleguemos ahí, los vuelvo a ver. Muy bien, ya que llegamos a 50 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, ahora simplemente vamos a cerrar todos los puntos. Y para cerrarlos simplemente vamos a ir tejiendo todos los puntos de derecho y cerrándolos al mismo tiempo. Entonces deslizo el primero, tejo el segundo punto de derecho y monto el primero sobre el segundo. Me queda un punto en la aguja. Ahora tejo el que sigue también de derecho y monto el que tenía en la aguja. Y así cerrando todos los puntos flojito. Acuérdense que cuando cerramos la labor tenemos que conservar la misma tensión con la que tejimos toda la prenda, porque si no se nos va a fruncir el borde y no queremos que pase eso. Entonces, conservando la misma tensión que hemos tenido durante toda la prenda, vamos a ir cerrando todos los puntos. Y llegamos al final, el último punto lo tejemos de revés retorcido, como lo hemos venido haciendo, y cerramos o rematamos. Ya está. Ahora simplemente vamos a cortar la hebra y la pasamos por la argollita y jalamos. Y ya quedó. Muy bien, ya tenemos la primera parte de nuestra blusa. Ahora vamos a hacer otra parte exactamente igual con el mismo número de puntos, el mismo número de vueltas en punto elástico 1, 1. Después continuamos tejiendo el mismo número de vueltas en punto jersey. Aumentamos los puntos para las mangas y continuamos tejiendo en nuestra punta de fantasía. El caso es hacer otra pieza exactamente igual a esta. Una vez que tenemos tejidas las dos piezas de la blusa, entonces lo que vamos a hacer es ponerlas enfrentadas de esta manera. Las vamos a empalmar. Aquí nos queda derecho y derecho. Eso queda por dentro, no lo vemos. Lo que vemos es el revés de la labor. Ahora vamos a marcar el centro de la prenda. Teníamos 177 puntos, entonces cuento 88 puntos de este lado y 88 puntos de este lado y en la mitad ahí voy a poner un marcador. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar la abertura del cuello. Yo les sugiero una abertura de 22 centímetros para esta talla que estamos tejiendo, pero eso es algo muy personal, es lo que le guste a cada quien, si quieren más amplia la abertura o más reducida. 22 centímetros a mí se me hace un tamaño muy adecuado, entonces como quiero 22 voy a poner 11 a la mitad y marco 11 centímetros para acá y 11 centímetros para acá. Ahí pongo los marcadores y entonces ya sé que la costura del hombro va a ser de la orilla hasta este marcador. Vamos a hacer esa costura. Cada quien puede hacer la costura como le guste, como esté acostumbrado. Pueden utilizar una aguja lanera de punto atrás o pueden hacerlo como yo. Voy a utilizar una aguja de gancho de 3 milímetros y voy a hacer puntos deslizados para hacer esta costura.
A mí me gusta hacerlo así porque nos queda muy bien acabado. Aquí podemos ver, de este lado ya hice mi costura. Aquí pueden ver qué bien queda. Y si la abro por el derecho de la labor, también queda muy bien acabado, muy bien presentado. Por eso me gusta hacerlo así, pero no quiere decir que sea la única forma de hacerlo. Cada quien puede utilizar la técnica que prefiera. Entonces, repito, con un gancho o una aguja de gancho de 3 milímetros voy a hacer la costura de la siguiente manera. Tomamos una hebra nueva y vamos a pasar el gancho por el punto de la orilla de las dos partes. Sacamos una hebra y como es el primer punto que vamos a hacer, hacemos una cadenita. Después ya va a ser solo punto deslizado. Entonces me voy a ir fijando, voy a ir punto por punto. Aquí tenemos el siguiente punto, entonces allí meto, saco y saco de una vez la lazada que tengo en el gancho. Y me vuelve a quedar una lazada en el gancho. Entonces vuelvo a meter la aguja, saco la lazada y la saco de una vez. Y así vamos a continuar, vamos a ir punto por punto, entonces nos va a quedar muy parejita toda la costura. Y llegamos al marcador. Último punto. Muy bien. Ahora simplemente cortamos la hebra. La pasamos por aquí. Y ahora vamos a rematarla. Utilizamos una aguja lanera, entonces simplemente enhebramos la hebrita que nos quedó. Y ahora la vamos a perder por aquí mismo por la costura. Pasamos. Pasamos varias veces y finalmente cortamos la hebra y ya nos quedó. Hacemos lo mismo con la otra hebrita que tenemos por el otro lado. Y ahora vamos a ver cómo levantamos unos puntos aquí en el borde de la manga para hacer el puño. Para levantar los puntos vamos a poner nuestra blusa. Esta es la costura del hombro que acabamos de hacer. Ponemos extendida o abierta la manga por el lado derecho. Nosotros lo que vemos es el lado derecho de la labor. Así es como se deben de levantar los puntos, por el derecho de la labor. Entonces vamos a tomar una hebra nueva y vamos a empezar el primer punto. Yo siempre lo levanto con una aguja de gancho para que salga muy fácil. Ya lo tengo ahí, entonces ahora sí lo pongo en la aguja de 3,5 milímetros con la misma aguja con la que tejimos toda la blusa. Y aquí están muy claramente, se ven las cadenas que forman el borde lateral. Bueno, pues en cada cadena vamos a ir levantando un punto. Entonces ya metí una, meto aquí la segunda, llevo, meto y saco. 2, 3 y 4. Levanto 4 puntos y ahora en vez de venirme a la quinta cadena, levanto un punto aquí en medio. Es un punto extra. Tiene que entrar, si se fijan, aquí en medio. Hay un puntito, ¿verdad? Allí en ese puntito levanto un punto extra. Entonces llevo 5. Otra vez levanto 4, punto por punto. Entonces es en esta cadena 1, en esta cadena 2, en esta 3. Que salga bien limpio sin morder nada. 3. Y ahora en esta cadena que sigue, 4 puntos. Y ahora en el punto que está entre una cadena y otra, ese punto chiquitito, ahí meto y saco otro punto. Entonces hago
Ese mismo patrón lo voy a hacer alrededor de toda la manga. En total debo de levantar aproximadamente 72 puntos, 70, 72, 74 puntos más o menos. Esa es la cantidad que debemos de levantar para que nos quede el puño adecuado al tamaño de cualquier brazo de esta talla. Entonces, de esa manera seguimos levantando 5 puntos, 4 en cada cadena y el quinto en el puntito que está en medio de las cadenas. Y ahora que ya tengo montados, en mi caso monté 72 puntos, vamos a empezar a tejer. Fíjense que la primera vuelta que vamos a empezar a tejer es por el revés de la labor, es correcto. Vamos a empezar haciendo punto elástico 1, 1, lo mismo que hicimos en el borde inferior de la blusa, pues vamos a hacerlo igual. Deslizamos el primer punto y ahora empezamos a tejer un derecho, un revés, un derecho y un revés. Y así vamos a completar 10 vueltas en elástico 1, 1 y cuando vayamos a empezar la 11ª vuelta, simplemente cerramos todos los puntos. Muy bien, ya tejí 10 vueltas y ahora voy a empezar la 11ª y voy a ir rematando. Los puntos los voy a tejer como me toque, como se presenten. Entonces deslizo el primero, tejo el segundo que está de derecho y remato. Tejo el que sigue que es de revés, tejo y remato. Y así vamos a continuar rematando todos los puntos. Y ahora que ya cerramos todos los puntos del puño de la manga, lo que hacemos es doblar la labor de manera que nos quede derecho con derecho y vamos a hacer la costura de la parte inferior de la manga y todo el lateral de la blusa. Nos va a quedar así. Yo ya hice este lado, aquí lo tengo. Aquí está ya cosido. Igual lo hice con puntos deslizados y todo el lateral de la blusa ya está. Después nada más me va a faltar esconder estas hebras. Entonces vamos a ver cómo hacemos esta unión. Igual cada quien lo puede hacer como prefiera, con la técnica que más le guste. Yo lo voy a hacer igual utilizando mi aguja de gancho de 3 milímetros y con puntos deslizados. Vamos haciendo puntos deslizados y así vamos a hacer toda la costura. Aquí acomodamos muy bien y continuamos. No pasa nada por eso. Y terminamos. Cortamos la hebra y ahora ya simplemente con ayuda de la aguja lanera vamos a rematar todas las hebritas que nos fueron quedando. Y bueno, aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, una blusa que fue muy sencillo tejer, porque ya saben que las blusas cuello ojal son sensacionales, solo hacemos dos partes iguales y luego las unimos. Y esta puntada que verdaderamente luce mucho, es un encaje precioso, forma una celosía de verdad muy bonita y bueno, pues es sencilla dentro de lo que cabe. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle el me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos los tutoriales que tenemos, tanto de tejido a 2 agujas como de tejido a crochet. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.